El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Iniciamos con la primera epístola de Pedro. Arrancamos hoy estas reflexiones con Pedro, un hombre polémico, un hombre que conocemos muchas cosas, un hombre que fue muy notorio en el ministerio mientras estuvo con Jesús, un hombre que siempre estuvo en todas, y formó parte de un grupo selecto de amigos de Jesús, de 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó en 2 ocasiones a eventos que no llevó a los otros 9. El primero de ellos tuvo que ver con el evento de la transfiguración y el segundo tuvo que ver cuando los invitó a ese grupo cerrado, ese círculo cerrado de intercesión para que lo apoyaran allá en el huerto y oraran por él la noche que fue prendido. Bueno, vamos a ver algunos pequeños detalles de la biografía del apóstol Pedro. El versículo de apertura de la epístola dice que fue escrita por Pedro, quien claramente fue el líder entre los apóstoles de Cristo. Los escritores del Evangelio enfatizan este hecho al colocar su nombre a la cabeza de cada lista de los apóstoles. Eso se evidencia cuando miras en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1. E incluyendo más información acerca de él en los 4 evangelios que de cualquier otra persona fuera de Cristo. Originalmente conocido como en griego como Simón y en hebreo como Simeón. Pedro era hijo de Jonás. Se registra en Mateo capítulo 16, versículo 17, quien también era conocido como Juan, y un miembro de una familia de pescadores que vivían en Betsaida y más tarde en Capernaum. Andrés, el hermano de Pedro, lo trajo a Cristo. Pedro era casado y su esposa aparentemente lo acompañaba en su ministerio, como se registra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Y Marcos capítulo 1, versículo 29 hasta el 31. Recordemos que Jesús vivió un tiempo en la casa de Pedro, allá en Capernaum, y que un día llegaron, hay una historia por ahí, que un día llegaron a casa y la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con una fiebre tremenda que la tenía tendida en cama, y Jesús se acercó y tocó a la suegra de Pedro y ella se sanó inmediatamente. Pedro fue llamado a seguir a Cristo a principios del ministerio del Señor y más tarde fue establecido el apostolado. Cristo lo renombró Pedro en griego o Cefas en arameo. Ambas palabras quieren decir piedra o roca. El Señor claramente escogió a Pedro para dar lecciones especiales a lo largo de los evangelios. Él era el vocero de los 12, expresando sus pensamientos y preguntas como también los suyos. Sus triunfos y debilidades eran narrados en los evangelios y en el libro de Hechos. Después de la resurrección y la ascensión, Pedro inició el plan para escoger un reemplazo para Judas. Eso se registra en Hechos capítulo 1, versículo 15. Después de la venida del Espíritu Santo, él fue capacitado para convertirse en el principal predicador del evangelio desde el día de Pentecostés en adelante. Él también llevó a cabo milagros notables en los primeros días de la iglesia. Abrió la puerta del evangelio a los samaritanos y a los gentiles. De acuerdo a la tradición, Pedro tuvo que ver a su esposa siendo crucificada, pero la alentó con las palabras: recuerda al Señor. Cuando llegó el momento de que él fuera crucificado, se dice que él rogó y dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor, sino que más bien debía ser crucificado de cabeza, lo cual la tradición dice que así lo fue. Bueno, aquí brevemente esta biografía del apóstol Pedro, porque vamos a entrar en materia, a mirar lo que él escribe. Entonces él empieza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Interesante porque Pedro es considerado un hombre sin letras, sin mucho conocimiento, un pescador dedicado ahí a su pesca, a su trabajo con su padre y con sus hermanos. Pero luego, a medida que él va teniendo este conocimiento, que entra a estudiar en esa escuela con el Señor Jesús, una escuela que dura aproximadamente unos 3 años, un poco más, y recibe lo que les he venido diciendo en las reflexiones anteriores, 5 módulos de capacitación. El primer módulo es que Jesús los llama, según dice Marcos, para que aprendan a estar con Él. Eso significa intimidad, devoción, conocimiento, respeto, crecimiento, aceptación de normas
todo lo demás para que nuestra vida sea completamente transformada al punto que nuestra mente llegue a pensar como piensa el Señor. ¿Y cómo sabemos cómo piensa el Señor? Pues leyendo la palabra. En primer lugar, para que aprendieran eso, que fueran completamente transformados, porque eran hombres naturales como todos los demás hombres que habían a su alrededor, como todos los demás pescadores, como los comerciantes, como los cobradores de impuestos, como los maestros de la sinagoga, como todos los demás, tenían su bagaje. Pero ahora, a medida que empiezan a estudiar con Jesús en un método supremamente extraordinario, porque Jesús nunca se encierra con ellos a darles teoría, sino que Él está hablando y está haciendo cosas, está caminando con ellos para un lado y para otro, y ellos están viendo todo. Pero aprenden a tener esa intimidad con Él, a estar con Él, a sacar el tiempo para estar con Él, cerca de Él, oírlo, sentarse a oír sus enseñanzas. Ese segundo módulo dice que es para enseñarlos a predicar. ¿Qué podría saber este hombre? ¿De qué hablaría elocuentemente Pedro? Pues Pedro hablaría de la experiencia de la pesca, hablaría de las redes, de remendar las redes, hablaría de los precios de los peces capturados, de los pescados, hablaría de las diferentes formas de poder comer el pescado, de cómo comerciarlo, cómo hacer una cosa y otra, cuáles serían las mejores horas para pescar, o sea, el discurso del oficio. El discurso del oficio lo manejaba a la perfección. Hablar acerca de las tempestades, de las olas, hablar de todo lo que significaba cuando el mar se picaba, cuando habían tantas situaciones duras y difíciles, porque eso es cada uno a razón de su profesión. De alguna manera yo he tenido contacto con pescadores y conozco algo de eso, porque también me ha interesado, me ha gustado. Yo conozco de la red, yo he pescado aquí en mi país, en el río, uno de los ríos principales, el río de la Patria, que es el río de la Gran Magdalena, de la Magdalena, el río de la Patria, que atraviesa 8 departamentos en Colombia. Pues mi crianza, mi vida de infancia y de adolescencia fue a orillas de ese gran río de la Patria, así que yo tuve mucha experiencia con esto de la pesca y yo sé y tuve roce con pescadores, entonces al preguntarles a ellos, y el discurso de ellos tiene que ver con todo eso. Uno se acerca a ellos a preguntarles, bueno, ¿y dónde es que ustedes pescan? Ellos tienen un lugar especial donde pescan, y una hora específica de la madrugada cuando van y tiran el lance. Ellos saben arreglar el pescado, porque ese pescado que ha capturado cada uno de ellos necesita ser arreglado, compuesto, saben arrollarlo. También saben de precios, saben sacarlo al pueblo para venderlo, es decir, un lenguaje amplio y generoso de pescador. Pero nos admiramos ahora como este hombre, a medida que va estudiando con Jesús, que aprende a estar con Jesús, que va aprendiendo acerca de predicar esta palabra, estas enseñanzas. Luego hay un tercer módulo que van recibiendo que tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad no es autoritarismo, la autoridad es ese poder que viene sobre nosotros a través de esa unción del Espíritu Santo que llega sobre nuestras vidas. Y luego hay un cuarto módulo que les dice para que aprendan y puedan sanar enfermos, que esos enfermos puedan ser sanos de todas esas aflicciones y de todas esas enfermedades. Y ya nosotros vemos entonces cómo en el libro de los Hechos se registra un caso extraordinario de un cojo que estaba sentado todo el tiempo frente al templo de la Hermosa, y Pedro y Juan van entrando, y todos los días el hombre los ve entrar y salir, y el oficio de ellos está puesto temprano, la familia lo lleva y lo sienta ahí para que viva de la caridad pública, de las limosnas que dan los que entran y salen. Pero ahora este hombre va a dar una palabra: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó por la mano, y el hombre saltó, y de una de sus pies fueron enderezados y quedó sano. Entonces, la comunión, el aprender a predicar, el tener ese poder y esa autoridad, y el echar fuera demonios, todo este conjunto de estos módulos que Jesús, desde enseñanza que Jesús les da, ahora están en la vida de Pedro. Y Pedro es completamente transformado. Por eso Él les está escribiendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Notan ustedes un discurso elevado, alto, teológico, bíblico, extraordinario, que ese pescador no podía tener allá mientras estaba en esa profesión, pero que ahora, cuando es llamado, él ahora tiene un discurso diferente? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira qué cosa tan tremenda, tan emocionante oírlo escribir eso: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este primer párrafo nos muestra a un hombre con elocuencia, con conocimiento, con ciencia, con revelación, con poder, con autoridad. Fue verdaderamente trabajado. Jesús realmente trabajó en el carácter de Pedro y empieza por cambiarle el nombre, porque recuerde que es Simón, y el nombre Simón es un nombre que determina a un hombre de un carácter que es muy débil, es como una caña movida por el viento, pero cuando le coloca el nombre, le cambia de Simón a Pedro, entonces roca, es decir, que va a tener una palabra poderosa, fuerte, sólida, una palabra que va a edificar las personas. Y cuando entramos en este primer capítulo lo encontramos así, no sé si notas eso, encontramos a un hombre transformado, cambiado, un hombre que empieza a utilizar unos términos profundos, unos términos que ameritan que nosotros pensemos, por ejemplo, lo que significa una herencia incorruptible, una herencia que no se puede contaminar, una herencia que no se puede marchitar, una herencia que está reservada en los cielos para cada uno de nosotros y que hemos venido a ser herederos del reino de Dios juntamente con Cristo, que somos coherederos, o sea, somos hermanos de Cristo, entonces somos coherederos de estas bendiciones, que sois guardados por el poder de Dios. El Señor es el que nos guarda, el que nos fortalece, el que nos lleva de victoria en victoria, Él es el que nos ayuda, pero también nos advierte que es importante que tengamos en cuenta que seremos afligidos en diversas pruebas, y estas pruebas vienen a nosotros para que nosotros nos demos cuenta qué tan cercanos estamos al Señor, qué tanto conocemos su palabra y si estamos preparados para soportar esa prueba. Recuerde que el anterior escritor, que fue Santiago, estableció la diferencia entre la prueba y la tentación, y aquí Pedro nos está hablando de la prueba. La prueba viene de parte de Dios para que nosotros descubramos la capacidad de resistencia que tenemos en nosotros. Nadie sabe de cuánto es capaz hasta que no lo intenta. Nadie sabe cuánto sabe hasta que no le preguntan. Entonces, aquí este hombre, Pedro, nos está introduciendo en su epístola y nos está emocionando y nos está llevando a pensar de una manera extraordinaria. Bueno, amigos, tiempo para orar en el día de hoy, y esto nos lleva a pensar que el Señor transforma. Realmente la gente que entra al reino de Dios es una gente que empieza a ser preparada y capacitada y a tener un lenguaje, un discurso, un manejo de un discurso completamente diferente, porque hay ciencia de Dios para ellos en la revelación de la palabra, y a medida que estudiamos, Dios nos va trayendo ese conocimiento extraordinario a nuestra mente y a nuestro corazón. Oremos. Gracias por esta palabra, gracias por la enseñanza que empieza hoy Pedro dándonos en su primera epístola y que nos emociona y nos motiva para entrar con ánimo a estudiarla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.